A ver, a ver. ¡Hola! Tío, ¿cómo estás? Hola, mi amor, qué alegría verte. Llegó el momento, Llegó el momento que día. estábamos esperando. ¿Me ves bien? ¿Me Sí, escuchas bien? te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Perfecto, y te veo hermosa como siempre. Bueno, gracias. No se Tío note tanto baboso. que sos mi tío, por favor, te pido. No, no, Que no, no se no. note tanto. No tengo asumido, soy un tío baboso. Así Bueno, no hay gracias a problema. los que se están uniendo a esta iniciativa, que en realidad tiene un origen muy íntimo entre Ujú. mi tío Omar y yo, que sé que lo tiene con todos sus sobrinos. Yo le pedí exclusivamente que se preste, que se brinde a abrir, ¿no? Nuestras charlas a otras personas, básicamente porque nos hace muy bien hablar, plantearnos lo que nos pasa, reflexionar juntos, y bueno, en un momento dije, esto le puede hacer bien a otras personas también, este ida y vuelta, ¿no? De reflexiones, y bueno, y acá estamos, viendo a quién más le puede llegar a hacer bien, ¿no? Que es la idea de todo lo que hacemos en la vida. Exactamente. Así, así, con la naturalidad de nuestra comunicación de siempre, siendo nosotros espontáneos, genuinos y bueno, sumando a más amigos, a más gente interesada y ver lo que surge y lo que sale naturalmente. Bien, y nosotros le pusimos a este ciclo de charlas que la idea es que esta sea la primera y empezar a vernos, a encontrarnos todos los jueves desde el 20 de enero para respetar lo que son las fiestas y los momentos de las personas que pasan en familia. Bueno, retomaríamos en realidad el 20 de enero a la misma hora. Bien, y decidimos llamar a Esa es la este idea. ciclo Desarrollo de la conciencia. Y estaría buenísimo empezar diciendo qué es la conciencia y cómo se puede desarrollar esta conciencia, ¿no? Bien, bien, bueno, vamos directo, directo al grano, directo al punto. Me encanta la idea. Bien, la conciencia, conciencia viene del latín conscientia, que significa conocimiento compartido, conocimiento común, ¿sí? Y al mismo tiempo, de la misma raíz, otra de sus acepciones, significa que es consciente de su propia existencia, ¿m? Que conoce su propia existencia, que la percibe. Entonces tenemos, en principio, una entidad, es decir, el ser, ¿m? Lo que existe, la seidad, como se suele decir a veces en ciencias esotéricas o en filosofía, y la percepción, ¿sí? Hay un ser, hay una existencia, y ese ser percibe. ¿Mm? Entonces, ahora lo que vamos a intentar dilucidar es cómo percibe el ser, ¿m? Cómo perciben los seres, cómo percibimos los seres humanos. Entonces nos vamos a puntualizar, vamos a ir de lo general a lo particular a lo general, y vamos a ir intentando ver y apreciar las analogías que hay entre lo universal y lo particular y lo individual de los seres, en este caso del ser humano, porque es lo que más nos compete, lo que digamos que es lo que supuestamente más conocemos, la existencia humana y la psique humana, ¿no? O sea, digamos, Entremos en hagamos de cuenta que nos conocemos alguito, bueno, ¿sí? Vamos a alardear un poco de conocimiento. Vamos a decir que conocemos a los seres humanos. Entonces, cómo percibimos los seres humanos, ¿sí? Tenemos un aparato perceptivo, ¿m? Tenemos vías de percepción, ¿m? O avenidas de percepción, en nuestro caso, los cinco sentidos, ¿m? Que llegan a nuestra mente a través, o sea, llegan a través, las percepciones de los cinco sentidos, llegan a nuestra mente y a nuestro aparato perceptor, ¿sí? A nuestro aparato perceptivo, a nuestro sistema nervioso central. Bien, entonces, yo aquí tengo, como soy muy maestrito ciruela, muy, muy profe, entonces nada que ver. tengo, tengo ya, digamos, el TOC o el vicio
del profesor, entonces como que uno necesita siempre la pizarra, mostrar algo, y bueno, me hice un par de impresiones para poder compartir. Entonces, a ver, quiero saber si se me escucha bien mientras estoy Perfecto, mostrando esto. perfecto. Bueno, bien, entonces, vamos a tomar esto como que es la percepción humana. Entonces, aquí tenemos hacia el este la capacidad del ser humano de percibirse a sí mismo, ¿sí? Hacia el oeste vamos a decir que esta es la capacidad del ser humano de percibir a los otros seres humanos, ¿sí? A los miembros de su misma especie, en este caso. Aquí, hacia el sur, vamos a decir que esta es la avenida perceptual o la capacidad del ser humano de poder percibir su entorno natural, es decir, los reinos hermanos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal, el entorno natural dentro del cual tanto él y su existencia tienen lugar como la de sus compañeros miembros, ¿sí?, de la misma especie. Y luego una percepción que podemos llamarla o denominarla percepción trascendental, que es la de la divinidad, esa divinidad que está latente y subyacente, pulsante en sí mismo, en los miembros de su misma especie, en los seres de todos los reinos hermanos, mineral, vegetal, animal, y en toda la existencia universal, ¿sí? Esa sería la percepción trascendental, ¿sí? Okay. Y esto está todo unido en un mismo círculo perceptual o una misma esfera perceptual, porque si esto lo proyectamos en las tres dimensiones, esto vendría a ser una esfera, ¿sí? La representación de una esfera. Esta es nuestra esfera perceptual. Repetimos, la capacidad del ser humano de percibirse a sí mismo, la capacidad del ser humano de percibir a los miembros de su misma especie, a los otros seres humanos, la capacidad del ser humano de percibir a los otros seres de los miembros de los reinos hermanos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, y la capacidad del ser humano de percibir esa y de vivenciar esa realidad trascendente en sí mismo, en sus hermanos humanos, en sus hermanos de los otros reinos de la naturaleza y en la totalidad de la existencia universal, ¿sí? Bien, eso para comenzar. Lo vamos comprendiendo qué es la conciencia, qué es la percepción. Entonces, esta conciencia, esta capacidad de percibir que tenemos los seres, todos los seres de todos los reinos de la naturaleza, es a la vez una capacidad relacional, es decir, esta capacidad de percibir nos permite relacionarnos con nosotros mismos, la relación intrapersonal, relacionarnos con los otros miembros de nuestra especie, la relación interpersonal, relacionarnos con los miembros, ¿sí?, los seres de los otros reinos hermanos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, ¿sí?, los que constituyen nuestro entorno natural, y relacionarnos con el ser trascendente que está presente en nosotros, en nuestros hermanos humanos, en nuestros hermanos minerales, vegetales, animales, y en toda la dimensión de la existencia universal o del ser universal, para así decirlo. Entonces, estas cuatro dimensiones son cuatro dimensiones, cuatro avenidas de percepción, son cuatro avenidas de conciencia, son cuatro avenidas de relación. Entonces hablamos de conciencia, hablamos de presencia, porque hay una existencia, hay un ser que percibe. Hablamos de capacidad perceptual. El ser tiene capacidad de conocerse a sí mismo, de conocer a los otros miembros de su propia especie, de conocer su entorno, de conocer o de entrar en contacto con la fuente universal creadora, aquello que se llama, por ejemplo, Dios. Te escucho.
Te hago una pregunta que hacen acá en el chat. Por favor. A Preguntan ver, la a ver. diferencia entre conciencia, la conciencia con SC, y la conciencia sin S. Ah, bien. Sí, es un tema, bueno, yo trataría la conciencia con la modificación que hay, la diferencia que hay, la variación es que conciencia con C y conciencia con S es conciencia solo sin con C, la acepción es la moral. ¿Mm? No solamente la conciencia como percepción, sino también como moral, ¿sí? De lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí? Y la conciencia con S es la capacidad perceptiva, ¿sí? La potencialidad perceptual del ser. Eso sería Es más lo o que menos. estamos hablando ahora. Sí, sí, que es lo que estamos hablando ahora. Bien, Ok. perfecto. Las dos significan lo mismo, nada más que la conciencia con C, además tiene la acepción de referirse a lo moral, es decir, la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, o el concepto de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí? Esa es con C, simplemente. Bien, entonces, el desarrollo de la ¿Cómo conciencia, desarrollamos? sí, Ahí está. exactamente. Bien, volvemos de nuevo a este dibujito. Ujú. Este dibujito nos está indicando, este símbolo se conoce en ciencias esotéricas, ¿sí? Como el símbolo de la perfección y tiene muchas interpretaciones. Yo le estoy dando una de ellas en este caso. Bien, una de las cosas que percibimos en este símbolo es su equilibrio perfecto, ¿sí? Sus dimensiones proporcionadas, su equilibrio perfecto. ¿Qué significa este equilibrio perfecto? Si tomamos en cuenta esto que acabamos de mencionar, de que son 4 avenidas de percepción, ¿sí? 4 presencias, ¿sí? Entonces, hablamos de que la percepción de uno mismo y la relación con uno mismo, ¿sí? Porque además de ser avenidas de percepción, son avenidas de contacto y son vías de relación. Entonces, la relación con uno mismo, la percepción y la relación con uno mismo debe estar equilibrada o ser proporcional a la percepción y la relación con nuestros hermanos humanos y al mismo tiempo equilibrada con la percepción de nuestro entorno natural, mineral, vegetal y animal y con nuestra relación trascendental con esa fuente universal. ¿Sí? Bien, a Está ver si entendí bien. A ver si bien, entendí. bien. Ese equilibrio, ¿sí? Sí. Es la relación que podemos tener entre pares con los otros reinos y hacia la conciencia universal, ¿no? Y nos permite estar en un mismo plano. O cuando me hablas de avenidas, a mí me viene a la cabeza un ida y vuelta, ¿no? Doble mano. Exactamente. Entonces, no hay Exactamente. uno por sobre el otro, no hay un yo percibo al otro por debajo, sino me encuentro en un desequilibrio de esa geometría perfecta. Tengo que ver al Exactamente. otro en una misma línea y en un ida y vuelta para tener el equilibrio que necesito para ser en plenitud. ¿Estamos de acuerdo? No solamente estamos de acuerdo, sino que aparte soy un tío orgulloso, mi sobrina, de ver cómo percibe y qué consciente que es. ¿Sí? Me Bueno, siento muy gracias. feliz de ver cómo percibís la vida y cómo percibís a los demás. No como otros, sino como parte de esa misma existencia y como parte de esa misma conciencia. ¿Sí? Justamente de eso se trata, exactamente de eso se trata y vos lo acabas de decir con las palabras correctas, precisas. La conciencia, volvemos a hacer un raconto para poder continuar y retomar en un nivel superior, la conciencia nos está indicando presencia y nos está indicando percepción. ¿Sí? Bien, ¿de dónde surge esa presencia, ese ser y de dónde surge esa percepción? Entonces, podemos observar, volviendo al diagrama, que todo surge de un centro y que ese centro es equidistante del círculo que lo envuelve o lo comprende. ¿Sí? Se ve bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver otro diagrama donde vemos esto graficado. Un punto central, un centro,
con una circunferencia circundante envolvente, que, volviendo al mismo concepto que habíamos trabajado en este diagrama, de que lo debemos ver en 3 dimensiones, esto pasa a ser una esfera con su centro, ¿sí? Este punto no es bidimensional, no es un plano, sino que es una esfera, ¿sí?, que está rodeada de otra esfera que la envuelve y la contiene como su propio centro. Vamos a explicar esto entonces. Hay un ser que percibe, hay un ser que existe, hay un ser. Si hay un ser, hay existencia. Esa existencia es universal y es la base para todas las existencias individuales particulares, sean del reino, los seres del reino mineral, sean los seres del reino vegetal, sean los seres del reino animal, sean los seres del reino humano. Y si nos ponemos un poquito más esotéricos, también podemos decir seres de reinos suprahumanos. Pero eso es para otro encuentro, eso lo vamos a dejar para otro encuentro. Entonces, bien, tenemos que la seidad, el ser, la existencia y la conciencia tienen una misma raíz central, y esa raíz es universal. Y esa raíz se particulariza o se individualiza en cada uno de los seres, de cada uno de los reinos del universo. Entonces, esta misma existencia y esta misma conciencia se vuelve a replicar en cada uno de los seres. Entonces, este símbolo, que es te habrás dado cuenta ya, que es el que yo utilizo siempre como símbolo máximo arriba de todas las reflexiones, de todas las imágenes que yo comparto en mis redes, ¿sí?, es el símbolo de la existencia y de la conciencia universal y particularizada al mismo tiempo. Es decir, sin este punto central, vamos a verlo así, estaríamos hablando de una existencia y una conciencia universal, no individualizada, no particularizada, pero sí común a todos. Volvemos a toda la vida universal y a todas sus manifestaciones de todos los seres, de todos los reinos de la naturaleza universal. Y volvemos a la etimología de la palabra conciencia, que significa conocimiento común, ¿sí?, conocimiento de la propia existencia, conocimiento compartido, común, que es común a todos, es una base universal, que luego se particulariza y que luego se particulariza en la existencia y en la conciencia de cada ser, de cada uno de los reinos, y que esa vida se expresa, ¿sí?, como conciencia, percepción, relación, conexión consigo mismo, con los mismos miembros de su propia especie, con los miembros del entorno, los seres hermanos de los reinos hermanos de la naturaleza, y con la vida y la conciencia trascendental, universal, esa raíz de existencia y de conciencia universal que está presente en todos, en sí mismo, en sus hermanos de género, en los otros reinos y en toda la existencia universal. ¿Sí? Entonces vamos a ver nuevamente, para dejarlo bien clarito, pasamos de la existencia y la conciencia universal a la existencia y la conciencia particularizada, a la existencia y la conciencia particularizada y universal al mismo tiempo en manifestación. ¿Sí? Y esa es la manifestación de la conciencia y la existencia universal que está presente en cada uno de los seres. Bien. 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 Se va comprendiendo, ¿no es cierto? Espero que sí. Yo te entiendo perfecto. Bien, entonces... Entiendo que en tanto soy consciente, percibo de forma consciente y puedo entrar en interrelación con el entorno, me expando como conciencia. Y ahí entiendo lo que es el desarrollo. Me desarrollo como conciencia, en tanto me expando en mi entorno, en ese ida y vuelta. ¿Está bien? Exactamente. En ese desarrollo lo que vamos a observar es que para que sea un desarrollo acorde, Sí. que sea un desarrollo equilibrado, ese desarrollo debe ser
en todas las direcciones al mismo tiempo. Es decir, esto es lo que yo llamo, personalmente lo denomino la conciencia esférica o el desarrollo esférico. Es decir, esto, la esfera, ¿sí? La esfera de conciencia, la esfera de existencia, ¿sí? Hablamos en tres dimensiones, entonces, percibimos en tres dimensiones. ¿Qué significa esto? Significa que para poder gestionar y para poder encarar un desarrollo equilibrado, lo que tenemos que hacer como primer requerimiento, primer requisito es desarrollar un nivel de conciencia que sea común y aplicable a todo. ¿Qué es ese todo? Es todos nuestros roles, todas nuestras funciones, todas nuestras situaciones y todos los ámbitos y aspectos de nuestra expresión humana. Es decir, necesito desarrollar un mismo nivel de conciencia en mi relación conmigo mismo y aplicar ese mismo nivel de conciencia o esa misma conciencia en mi relación con los demás, aplicar esa misma conciencia en mi relación con mi entorno, aplicar esa misma conciencia en mi relación con la fuente universal, ¿sí? Con la vida trascendental, con la conciencia trascendental. Pero además, no solamente eso, sino que también esa misma conciencia es la que debo aplicar a todas mis funciones y mis roles. Es decir, como hijo, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como amigo, como amiga, como amante, como pareja, como vecino, como empleador, como empleado, como ciudadano, como transeúnte, como comerciante, como cliente en un negocio, ¿sí? Si mantenemos nuestro nivel de conciencia y lo aplicamos a todos, se puede dar lo que se denomina la continuidad de conciencia. Porque lo que nos sucede generalmente es que carecemos de esa continuidad de conciencia. Y al producirse esa discontinuidad de conciencia, se produce la discontinuidad de percepción. Entonces, durante un mismo instante, durante una misma situación, nuestra conciencia varía, es fluctuante, va hacia arriba y hacia abajo, cambiando de acuerdo a nuestros estados de ánimo, a nuestros pensamientos, a nuestras percepciones y las proyecciones que hacemos de nosotros mismos sobre lo que percibimos. Entonces, hay discontinuidad de conciencia, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo del electrocardiógrafo, ¿sí? Cuando hace un electrocardiograma mide las pulsaciones, entonces vemos esa línea cortada hacia arriba y hacia abajo, que nos está indicando la actividad, que está graficando, mejor dicho, la actividad cardíaca. Bien, entonces, la continuidad de conciencia sería lo que para el electrocardiógrafo sería que estamos muertos. Pues este ser humano ya no está más aquí. Bueno, en este cuerpo. No, porque sería, está en un plano superior. No claro, exactamente. Bien. Exactamente. Entonces sería, la continuidad de conciencia es esa línea continua, no quebrada, sin prominencias, sin depresiones, sin ir hacia arriba y hacia abajo, que me permite a mí, que nos permite a los seres, poder continuar nuestra percepción de un instante hacia el otro, no perderla, ¿sí? Cuando hablamos de ser y cuando hablamos de conciencia, hablamos de presencia. El ser que existe, por eso es un ser, es una entidad, ¿sí? Es un ente, está presente. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de la presencia, ¿sí? Hablamos de la presencia. La continuidad de conciencia es nuestra continuidad de presencia. Si nuestra conciencia varía. En ese control de saber que el otro es igual a mí, que yo estoy en el otro y que el otro está en mí. Entonces, al estar en ese ida y vuelta continuo, estoy en presencia porque tengo control. Cuando pierdo el control, me siento por encima del otro, se acaba el equilibrio y se acaba esa percepción de uno mismo. Uno deja de percibirse consciente cuando se desequilibra.
como dice, no respondo de mis actos. Y no respondo por Claro, mis actos porque no estoy en ese lugar, ¿no? claro, claro. Presente. Está fuera de tu control, si está fuera de tu centro. ¿Sí? Volvemos a la imagen, a los gráficos, nos descentramos. ¿Mm? Y si nos descentramos, este gráfico que nos está indicando equilibrio se desequilibra. ¿Sí? Y vamos a tener brazos más cortos, brazos más largos, y nuestra esfera se va a deformar. Va a dejar de ser una esfera y se va a deformar, va a ser una, ¿sí? una papa, cualquier cosa menos una esfera. Entonces, la continuidad de conciencia es la continuidad de presencia. Y esa continuidad de presencia de un instante al siguiente, de un momento al siguiente, incluso dentro de una misma situación, ¿sí? Si mantenemos nuestra continuidad de conciencia mientras estamos almorzando, o mientras estamos cepillándonos los dientes, o mientras estamos escuchando un vivo como este, o mientras estamos estudiando, o mientras estamos caminando por la calle, cualquiera sea la actividad, mientras estamos teniendo intimidad con otra persona, ¿sí? Si mantenemos la continuidad de conciencia, quiere decir que mantenemos la continuidad de presencia, estamos presentes, plenamente presentes en todo lo que hacemos, y eso nos permite percibir más, percibir mejor y poder captar el mensaje y el aprendizaje del momento. Esa continuidad de conciencia nos va a permitir ser buenos y grandes aprendices. Porque si perdemos la conciencia a cada instante, si nos descentramos a cada instante, si hay discontinuidad de conciencia entre un instante y el otro, entre un acto y otro, entre un ámbito y el otro, entre una actividad y la otra, hay discontinuidad de percepción, hay discontinuidad de presencia, hay discontinuidad de percepción, hay discontinuidad de lo que uno está captando, de nuestra percepción, de nuestro aprendizaje, de lo que uno está asimilando, y por lo tanto no vamos a tener una experiencia plena y un aprendizaje pleno. ¿Se comprende esto? Perfecto. Y tiene que ver también con el poder estar en estado de felicidad. Es decir, lo que al menos yo entiendo como estado de felicidad, de plenitud, tiene que ver con el poder saborear, como para llevarlo a lo sensitivo, cada cosa que está pasando en este momento, sea el sabor que sea, más ácido, más amargo, más dulce, y más allá de lo que a mí más me guste comer, ¿no? La preferencia que yo tenga. Si yo estoy presente en el momento que estoy transitando, consciente, puedo saborear cada instante en su esencia, y de esa manera puedo estar plena y feliz siempre, más allá de los gustos, como una degustación, ¿no? Como si la vida fuera una degustación. Si yo no estoy presente y estoy comiendo algo amargo, pensando en el dulce, no puedo estar en plenitud en este momento de amargor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Qué hermosa que sos. Exactamente, porque de eso se trata. Cuanto más presente estemos, más plena va a ser nuestra experiencia de vida. Más amplia va a ser nuestra percepción, más profunda, más elevada. La continuidad de conciencia nos permite elevar nuestra conciencia, es decir, elevar nuestro estado de presencia, nuestro estado de percepción, nuestro estado de captación, de recepción y de aprendizaje. Entonces, en vez de necesitar pasar por las experiencias una y otra vez, porque estamos ausentes y no aprendemos lo que tenemos que aprender, vamos a estar presentes y con una vez va a ser suficiente. ¿Sí? Luego lo que vamos a ir, si somos aventureros, como es mi caso, como es el tuyo, porque te conozco, ¿sí? Nos gusta la pluralidad, la diversidad de sabores, de experiencias, entonces vamos a buscar la mayor cantidad de experiencias posibles para poder tener una experiencia lo más plena, lo más diversa, lo más plural, lo más múltiple, lo más colorida posible. Vamos a querer saborear y vamos a querer disfrutar de todas las texturas, de todos los sabores, de todos los aromas, de todas las
de todos los sonidos, de todos los paisajes. Bien, entonces esa continuidad de conciencia, cuando la practicamos, nos permite elevarnos en nuestra percepción, en nuestro estado de presencia, nuestro estado de presencia es cada vez más presente, es cada vez más radiante, porque nuestra esfera de percepción es cada vez más amplia, más expansiva. Y aquí vamos a trabajar sobre lo que es la naturaleza de la conciencia. Porque cuando hablamos de existencia, hablamos de presencia, es decir, del ser, de la seidad. Debe existir algo, debe haber una existencia para que haya presencia. ¿Sí? Y esa presencia, esa existencia, ese ser, que hemos visto que es universal y que luego se particulariza, esa existencia universal que es la base de la existencia de todos los seres del universo, de todos los reinos universales, ¿sí? Y esa conciencia universal que es la base y es la raíz para todas las conciencias individualizadas, particularizadas de cada uno de los seres, de cada uno de los reinos de la naturaleza, es una presencia que, según lo vemos en su manifestación, pulsa. La presencia pulsa. La presencia es pulsación. La conciencia es pulsación. Bueno, y ahí, ¿Sí? Bien. trayendo algo de lo cotidiano o de lo que estamos viviendo ahora, a ver, estamos atravesando como humanidad una situación especial. A mí me gusta verlo como algo que más que pasa, ¿no? Porque todo el tiempo nos pasan cosas lindas, feas, más o menos. Digo, antes de que pase lo que pasó al principio del 2020, también estábamos atravesados por problemas, discusiones, desencuentros, ¿no? Eso hace un poco a lo que pasa en lo cotidiano. Digo, ahora está pasando algo que capaz hasta, diría, nos unifica, nos une, porque nos está pasando medio a todos lo mismo, ¿no? Después, dentro de la sociedad, cada persona lo vive de forma individual y esos individuos se agrupan de acuerdo a sus vibraciones y eso pasa, como pasó siempre, capaz ahora a nivel más macro, ¿no? Cuando hablas de conciencia, de percepción, a mí me trae la palabra luz-oscuridad. Digo, cuanto uno más consciente y más presente está más cerca de iluminar, o sea, la conciencia como iluminadora, ¿no? Cuando uno eleva su estado de conciencia, esa es la luz y la vibración alta de la que siempre hablamos hoy en lo cotidiano, ¿no? Hay que vibrar alto, hay que iluminar la oscuridad. ¿De qué se trata iluminar la oscuridad? Bueno, desarrollar la conciencia, elevar ese estado de conciencia como comunidad, cada individuo como comunidad, entonces vamos a tener una vibración elevada y un estado de vida que nos permita iluminar esa oscuridad que queremos, entre comillas, porque no hay que combatir nada, entre comillas, combatir, ¿no? Exactamente. Exactamente. Como siempre, seguimos encontrando la sintonía entre los dos. Esa sintonía está siempre presente. Esa sintonía es esa compenetración que tenemos de conciencia, justamente. Y hablamos de la pulsación. De la pulsación. Entonces voy a conectar. ¿Vos Sí. me escuchás bien? Porque me dicen que hay un poquitito Yo te escucho perfectamente. Yo te escucho muy bien. ¿Vos a mí? Bien. Capaz, bien. A ver, me tiro un poquito para atrás, no sé. Si se escucha mal, me Te avisan. escucho y te veo bien. ¿Sí? Bueno. Te escucho y te veo bien. Yo por lo menos te escucho y te veo bien. Bien. Entonces, voy a responder a esto que estás planteando. O me voy a sumar a esto que estás planteando. Me voy a integrar a esto que estás planteando. Y lo voy a integrar con lo que venía mencionando, el tema de la pulsación. La presencia es pulsación. Cada punto del universo pulsa, cada átomo pulsa. ¿Sí? Esa es la cualidad de la presencia y es el signo de la presencia y es el signo de la conciencia. Entonces, la pulsación tiene una raíz central y un alcance.
¿sí? Tiene una raíz central desde donde surge la pulsación y un alcance. ¿Mm? Exactamente lo que nos está indicando este símbolo tan familiar para nosotros, ¿sí? Una pulsación central y un alcance de esa pulsación, hasta dónde llega la pulsación. Entonces podemos mencionar que esto es la expansión. La pulsación tiene 4 etapas y tiene 2 movimientos. Una es la expansión, ¿sí? Expandirse desde un punto central. Por eso lo que sucede es una replicación de este punto. Este círculo envolvente es una replicación o una amplificación, una extensión, una expansión de este punto central. Dijimos que en las 3 dimensiones, en 3D, este punto central es una esfera central, ¿sí? Que cuando se expande, produce una esfera circundante que la envuelve y la contiene como su propio centro. Luego hay un reposo, hay una pausa para la contracción, para volver al centro, ¿sí? Entonces, se contrae, la pulsación primero es expansión, hay un reposo, y luego una contracción y otro nuevo reposo o pausa para una nueva expansión. Y esta es la base de lo que conocemos como respiración. La pulsación es la base de la respiración. Y esa pulsación es universal, está presente en la trama universal, en la matriz universal. Está presente en la existencia y en la conciencia del universo, ¿sí? Que luego se focaliza o se centraliza o se individualiza o se particulariza en cada ser, en cada punto, y que luego se expresa, ¿sí? Equilibradamente. Bien, entonces, esa pulsación es expansión, pausa, contracción, pausa, que es lo que es la base de nuestra respiración, de la respiración universal. ¿Qué es lo que hacen todos los seres? ¿Cuál es el signo de la vida? ¿Cuál es el signo de la existencia? La pulsación y la respiración. Todos los seres pulsan, todos los seres respiran. Todos los seres de todos los reinos de la naturaleza universal. Cada punto del universo... ¿Cómo? Cada célula, cada átomo vibra. Cada átomo, cada célula, cada tejido, cada órgano, todo pulsa. Todo está en constante pulsación. Entonces, la matriz universal pulsa, es decir, se expande, reposa, se contrae, reposa. Y por lo tanto, cada punto de su extensión, de su existencia y de su conciencia, y cada ser que la compone, claro, cada ser que la compone. Entonces, cada punto del universo pulsa, cada átomo pulsa, cada ser pulsa, nosotros pulsamos, y la pulsación produce la respiración, ¿sí? Inhalación, pausa, exhalación, pausa. Hay una pausa que es el reflejo de ese reposo, de la expansión, pausa, contracción, pausa, porque si no serían simultáneos, expansión y contracción. ¿Sí? Claro. Entonces, expansión, pausa o reposo, contracción, reposo, pausa. Inhalación, reposo, pausa, contracción, reposo, pausa. Entonces aquí tenemos una clave para el desarrollo de la conciencia, para ejercitar la presencia. Porque si decimos que la conciencia es presencia y es percepción, el desarrollo de la conciencia es la ciencia de la presencia. La ciencia de la presencia. En las ciencias esotéricas esa ciencia se suele denominar como el yo soy. Ajá. El yo soy. Ahora está circulando mucho el tema del yo soy. El yo soy. Está bueno aclarar que es porque a veces hay cosas que circulan y no se sabe bien de qué se tratan, ¿no? ¿A dónde apunta? ¿Sabe? Yo soy, pero ¿qué significa? ¿A dónde profundiza esa frase?
Claro. Generalmente lo concebimos desde un lugar de nuestro ego particular. Entonces, yo soy, no, vos no, tú no, Claro, yo. Nosotros tampoco. Vosotros, ustedes tampoco. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. El resto, no sé, arréglate. es No, que si no claro. reconocemos al resto como paz, amor y par, ¿no? Y par, estamos nosotros no entendiendo eso puntualmente nosotros mismos. O sea, donde yo pongo al otro en otro grupo, que no sea el propio, estoy generando una división. Y todo lo que Exactamente. genera división es falta de conciencia, ausencia de conciencia, Exactamente. ¿no? ¿Sabes que esto me trae? Bueno, yo lo voy a admitir, yo lo sigo aparte, soy su seguidora y su sobrina, hace unas series. Él publica reflexiones todos los viernes en series, en diferentes series, y hay una serie puntual que yo tomé humildemente para charlarlo en este momento con el desarrollo de la conciencia, que es la de sistema y órgano. Ah, sí. Con la primera reflexión de esta serie, yo tuve como un periodo de comprensión, lo leí, dije, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, pensé en mi corazón y después, con el correr de los días, lo pude comprender, hacer propio, ¿no? Y entender que en realidad era una pauta, esa frase que ahora la voy a leer, eh, para la unidad y la paz, ¿no? Para la unidad y la Bien. paz. Y la frase dice sí, todo es sistémico y por ende todo es orgánico. Sí, la vida es sistémica. La vida es sistémica y por ende. Y por ende todo orgánica. Eso, la vida es toda sistémica y por ende toda orgánica. Exacto. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, si vos fijate la sintonía que hay entre nosotros siempre, porque si tuviera que elegir yo una reflexión de entre todas las que ya vengo publicando, que son muchas, Muchísimo. son como 110, creo, algo así. eh, Mañana creo que publico la número 111, porque es todos los viernes. Si 111, tuviera que guarda. elegir, Anoten sí, esa. si tuviera que elegir una y descartar las otras, elegiría esa misma. La vida es toda Muy bien, sistémica, muy bien. la vida es toda sistémica y por ende toda Y por orgánica. ende, Y fíjate que es la que elegiste vos, ¿no? pero no solo la elegí, sino que eh, me acompañó durante mucho tiempo y la tengo presente, eh, más que nada cuando tengo una dificultad de poder conectarme con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy un sistema orgánico que compone, y también soy órgano, ¿no? Si yo soy sistema y órgano, soy órgano de un sistema mayor, y todos lo Claro, somos, entonces interactuar y poder fluir con el otro que me está planteando una diferencia que capaz no puedo gestionar, es fundamental para mi vida. claro, claro. Hoy eso está muy marcado en la sociedad, muy marcado, ¿no? Siempre hubieron esas grietas o temas álgidos que hacen que la gente se enfrente, ¿sí? Y hoy está como más universalizado. Es un tema, dos facciones, ¿no? Muy cortado al Mm, medio. Y es súper importante que entendamos, más los que podemos verlo esto desde otro lugar, ¿no? Como un beneficio de esta vida, es poder ver lo que está pasando desde un lugar de conciencia y percepción eh, individual y no colectivo masificado. Poder exactamente. poder conectar con el otro, entendiendo que es parte, que es un órgano del mismo sistema que componemos, y de esa forma Exactamente. abrazarlo, ¿sí? Abrazarlo Claro, en su estado de conciencia, porque probablemente no sea el mismo que el mío, pero en tanto yo no lo pueda abrazar, voy a estar entrando en esa falta de equilibrio que genera más discrepancia. exactamente. Qué hermoso escucharte. Me encanta. Me quedo embelesado, embobado, embabado, sí, tío, baboso. Bueno, Que para mí es muy importante estar haciendo esto con vos, es trascendental. Como te lo obvio. decía, como te lo decía el otro día, que mi sobrina me diga, tío, me gustaría hacer un vivo con vos. ¿Qué te pasaría a vos
cuando si el día de mañana un sobrino tuyo o una sobrina tuya te dice, tía, quiero hacer un vivo con vos. Te derretís completamente. Obvio, sin Entonces, duda. bueno, es lo que me está pasando a mí en este momento. Yo te escucho y me quedo, ay, mi sobrina, hermosa, inteligente y preciosa. Bien, entonces, esta esfera de conciencia, el desarrollo de la conciencia, esta ciencia de la presencia, esta ciencia de la pulsación, decimos que la pulsación conduce o genera la respiración, ahí tenemos una clave para desarrollar nuestra conciencia. Si equilibramos nuestra respiración, podemos equilibrar nuestra conciencia. De la respiración pasamos a la pulsación. Entonces, tenemos que tener una respiración equilibrada que nos permita estar en sintonía con la pulsación equilibrada del universo. Inhalación lenta, profunda, uniforme, pausa, exhalación lenta, profunda, uniforme, pausa. Lo dejo esto para complementar como un ejercicio que podemos hacer, ¿sí? El de regular nuestra respiración, esto en ciencias, en el yoga se denomina pranayama, es decir, aliento regulado, aliento equilibrado, ¿sí? Que es lo que nos permite estabilizar nuestra conciencia. Si la base de nuestro existir es la pulsación, la respiración, y la respiración se enraiza en la pulsación, si equilibramos nuestra respiración, vamos a poder permitir que nuestra conciencia permanezca presente y esté equilibrada en todo momento. Y a medida que hacemos eso, nuestra pulsación, nuestra radiación, nuestra esfera de percepción y nuestra esfera de alcance es cada vez más amplia y sucede eso que estabas diciendo vos. Integramos más, percibimos más, comprendemos más en sus dos acepciones, comprender como incluir y comprender como entender. Exactamente. Entonces, expandimos nuestra percepción, expandimos nuestra presencia, y en esa expansión incluimos más, comprendemos más, y nuestra percepción y nuestra presencia y nuestra conciencia va a ser tanto más profunda, ¿sí? Va a ser más profunda como más elevada. Va a ser más expansiva. Va a ser más expansiva, como más introspectiva. Va a haber mucho más alcance. Vamos a ir, voy acercando a la cámara la esfera para poder, en ese acercamiento, observar cómo se agranda. Entonces, de una esfera pequeña, ¿sí? Se va convirtiendo cada vez en una esfera más amplia, más grande, y sus dimensiones entonces son más extendidas, más expansivas. Su altitud, su profundidad, su anchura es más amplia. Entonces hay más introspección, hay más expansión, hay más elevación, hay más profundización, ¿sí? Entonces nuestra percepción... Y hay más alcance en... Y hay más... A ver, yo necesito más alcance, ¿para qué? Para alcanzar al que está más lejos, no al que está más cerca. Porque al que está más cerca en la pulsación baja lo encuentro al toque. Pero ¿cómo me encuentro con el que está más lejos? Más lejos a nivel conciencia, ¿no? A nivel energético, a nivel empatía, porque yo empatizo con quien me puedo reflejar, a donde me encuentro, empatizo donde me encuentro. Pero ¿qué pasa cuando hay desencuentro y en realidad vos sos una persona igual que yo? ¿No? Vos sos una persona igual que yo con la que no puedo empatizar. Entonces, esa pulsación expansiva, ese ejercicio constante que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, nos va a permitir estar en estado de expansión cuando vemos que podemos empatizar con el que no tiene nada que ver, o al menos yo siento que no tiene nada que ver conmigo. Cuando llego a empatizar con ese ser, entonces ahí me doy cuenta
evidencio mi expansión de conciencia, ¿no? Es tan así que las personas carismáticas, están así como vos lo decís, que las personas carismáticas, esas personas que atraen, son magnéticas. ¿Por qué? Porque su pulsación, su conciencia es más amplia. Y en su presencia, dijimos que el desarrollo de la conciencia es la ciencia de la presencia, es el yo soy. En su presencia, su pulsación, su magnetismo, su vibración es más amplia e incluye, y esa vibración, que hoy sabemos científicamente que es real y se mide en frecuencia electromagnética. Las personas con mayor conciencia son personas que tienen una esfera de expresión electromagnética que es más amplia que la de una persona que tiene menor ejercitada su conciencia, menor desarrollada, menos desarrollada, ¿sí? Entonces, en esa vibración se produce la consonancia. La vibración superior incluye a la vibración inferior, ¿sí? Y la vibración inferior se siente atraída hacia la vibración superior y empieza a resonar, se produce la resonancia, así como una campana que está rodeada de otras campanas silentes, pero que cuando toca una campana central, la vibración de esa campana hace entrar en resonancia a las otras campanas y las otras campanas resuenan con ella, ¿sí? Y si bien cada campana tiene su propio espesor, su propio peso específico, su propio metal y su propio sonido en consecuencia, y su propio tamaño y su propio sonido en consecuencia, entre todas van a coincidir en una vibración común, porque esa vibración central más fuerte las envolvió y las comprendió. Acá nos dicen, sí, el toroide. El toroide, sí, sí, sí. Sí, el toroide es esa manifestación expansiva y al mismo tiempo esta pulsación de expansión, reposo, pausa, contracción e introspección, reposo, pausa, bueno, esa circulación, la circulación, ¿sí? Como nuestro corazón, el centro de nuestro sistema respiratorio, el corazón, el órgano de la pulsación, tiene eso, expansión, reposo, contracción, reposo, expansión, pausa, contracción, pausa. Es lo que permite que podamos inhalar, reposar, exhalar, reposar. Entonces, uno va con lo otro. Este ejercicio, ¿no? De reposo interno, ¿no? Cuando inhalo y hago un reposo interno, también es lo que nos ayuda a expandirnos. Entonces, para poderme expandir hacia los demás, primero tengo que tener un conocimiento muy profundo en esta introspección, en este volver a mí, de lo que yo soy internamente, conectarme con lo propio, para poder desde eso propio verme en los demás y empatizar con los demás. Porque si no tengo ese retorno a lo propio, no puedo encontrarme con lo propio del otro. Claro, claro. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien que tiene mucho miedo, no importa de qué, a una araña, al bicho, no importa, miedo, la que está en este estado de vida, en vez de preguntarme qué es lo que le falla o en qué falla esta persona, ¿no? Para reaccionar de esa manera ante determinado estímulo, que puede ser una enfermedad, puede ser la soledad, ¿no? Lo que sea, que lo hace estar en ese estado de alerta y de infelicidad y de desequilibrio de su propia conciencia, tengo que venir a mí, pensar en mis temores, en mis miedos, cómo me siento yo cuando estoy asustado, y de esa manera lo voy a poder comprender, porque si yo quiero entender al otro estado de conciencia desde lo propio del otro, sin entrar en lo propio mío personal, no lo voy a entender jamás, y va a ser siempre un otro disonante para mi estado de conciencia. Exactamente, exactamente. Es así. Lo dijiste con toda la claridad y la precisión posible. Es
en esta naturaleza común, universal, que compartimos los seres, donde nos reconocemos hermanos del otro. Claro, ¿Sí? todo es sistémico y de esa manera es todo orgánico. O sea, somos Exactamente, órgano y sistema todo el tiempo. Y el otro también. Y el otro es parte exactamente, mismo, de ese sistema. Te hablo de exactamente, esto hasta en lo práctico, más allá de lo kármico, álmico, eidético, en lo físico. En lo Ujú. físico todos venimos de lo mismo. Estamos todos hechos de este material universal, que tú también lo decís en tus frases que me encantan. Eh, Sí, Estamos todos hechos de la misma materia. Se nos ha prestado esta materia de la que estamos hechos todos, y es la misma. No importa el color, exactamente. no importa la altura, no importa nada. Estamos hechos del mismo material, del mismo barro. Y lo Cuando que le entiendo pasa a la parte, le pasa al todo. el dolor del otro, también lo siento en mi propia piel. Cuando, Exactamente. básico, cuando veo que alguien se corta. ¡Ay! Impresión. ¿Por qué siento impresión cuando alguien se corta? Por un registro propio, Por porque registro propio. te remitís a tu registro propio del dolor y de la Bueno, experiencia. sin embargo, con los estados bajos de emocionalidad no pasa lo mismo, porque como no lo vemos sangrar, no podemos percibir ese sufrimiento tan vívidamente. Tenemos que hacer un trabajo interno para poder ver el dolor en el otro y el sufrimiento en el otro y empatizar con eso para no enemistarme con el otro, sino comprenderlo. Esa realidad, esa empatía universal de la que estás hablando, la describió magníficamente Cristo, cuando dijo, en verdad os digo, que en cuanto al menor de mis hermanos se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Claro, claro. O sea, ¿Se comprende? mi piel está en la piel del otro. Exactamente. Mi carne es la carne del otro. Somos parte de un mismo sistema, estamos hechos del mismo material, formamos parte de una misma vida, somos una misma existencia, una misma conciencia que se particulariza, esa vida y esa conciencia y esa existencia se particulariza en cada ser, se circunscribe, pero la raíz es universal, ¿sí? Y estamos terminando ya el vivo, se está terminando el tiempo, Acordate de y guardarlo, acordate de sí, guardarlo. por favor. Sí. Y los vamos a invitar a todos a que nos volvamos a sintonizar el 20 de enero, ¿sí? Respetando este espacio del receso de las fiestas, el fin de año, comienzo de año, las fiestas religiosas y demás. Agradecido enormemente de esta oportunidad, Gracias a vos. de esta invitación que me hiciste, esta es tu idea, yo me sumé, me integré a tu idea, a tu creatividad y la estamos compartiendo con más gente y agradezco la presencia de cada uno. Si la conciencia es presencia, la presencia de cada uno, de los que nos están viendo en este momento, de los que están compartiendo, como de los que nos verán en lo sucesivo, en el vivo que quede colgado en nuestras redes, ¿sí? Es importante y hace parte indeleble, irrefutable y absolutamente necesaria de esta comunicación y de esta experiencia común. Bueno, gracias tal cual por participar de estas reflexiones. ¿Se nos termina? Te amo, tío. Enseguida se nos va a terminar, o sea, se nos queda, Te va no a sé, un terminar. minuto, 2 minutitos. Nos vemos el Lo 20 vamos de, llevando, nos vemos el ¿eh? 20 de enero. Muchas Nos vemos gracias, el gracias 20. por todo. Bendiciones, Bendición. fuerte abrazo y bendición de corazón del órgano que Para vos. pulsa y que es común a todos. Fuerte abrazo y bendición de corazón entre todos. A ver si comenzamos a salir entre todos y a tener resoluciones sistémicas, a producir resoluciones sistémicas desde nuestra conciencia. ¿Sí? Exactamente. Bendiciones. Muchas Gracias, tío. gracias. A vos, mi amor. Gracias.